Os les había yo comentado que en el caso de los desinfectantes yo no iba a hablar tanto de diluciones ni de usos específicos, porque ya con el tiempo, con la práctica, pues cada uno de ustedes irá seleccionando la sustancia química que le convenga más en cuanto a varias situaciones de las que ya mencionamos al inicio de este tema. Entonces, a continuar ahorita con lo que son los desinfectantes. En la última clase revisamos los metales pesados y ahorita vamos a hablar con lo que son los agentes oxidantes, ¿sí? En el caso de los agentes oxidantes, al igual que hemos visto con la mayor parte de los desinfectantes, van a actuar a nivel de membrana citoplasmática, principalmente en lo que es actividad de enzimas. Recordemos que las enzimas son importantes para que se lleven a cabo muchas reacciones metabólicas. Entonces aquí estos agentes oxidantes van a atacar tanto a bacterias, van a atacar a algunos virus, van a atacar a hongos. Pero aparte, estos agentes oxidantes van a liberar o a formar radicales libres. Radicales libres que se pueden unir a diferentes grupos, como lo que son el grupo amino, el grupo indol, grupo tirosina, de diversas proteínas y puede ocasionar su alteración, ¿sí? Y estamos hablando de lo que son alteraciones a nivel microorganismos. Pero algunos de estos productos también pueden alterar a la célula eucariota. Entonces vamos a ver que también en el uso de algunos de estos agentes oxidantes se deben de tener medidas de protección, principalmente en cuanto a lo que es el manejo. El tipo de sustancias que ahorita vamos a ver principalmente tienen un efecto bactericida. Algunas de ellas pueden ser germicidas, ¿sí? Pero su principal espectro de acción va a ser directamente sobre bacterias. Ahora, de los agentes oxidantes, principalmente hablamos de tres: el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético y el permanganato de potasio. Dentro de estos agentes oxidantes veremos que también se incluye un grupo de desinfectantes que en muchos documentos vienen por separado y se los manejan así como el grupo de los halógenos. El grupo de los halógenos también tienen un efecto oxidante, entonces también entrarían en esta clasificación. ¿Okay? Bueno, en el caso del peróxido de hidrógeno, pues bueno, así que todos conocemos la famosa agua oxigenada, así que es básicamente peróxido de hidrógeno. Aquí la diferencia entre el agua oxigenada que utilizamos para curación y el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno que se emplea para una prueba de catalasa es la concentración, ¿sí? En el caso de lo que es la que está destinada con fines antisépticos, está mucho más diluida que aquella que se emplea para lo que es la prueba de catalasa. De hecho, en esa prueba de catalasa, algo que se nos olvidó comentar es que no se debe de manejar ese tipo de sustancias sin ayuda de guantes, porque a la concentración a la que viene puede ocasionar quemaduras en la piel. Entonces, el peróxido de hidrógeno principalmente se va a utilizar como un agente antiséptico. Ahora, este agente antiséptico es recomendable cuando se sospeche que en ese sitio de infección puedan estar involucradas bacterias anaerobias estrictas u obligadas. Cuando les hablaba de metabolismo, les decía que las bacterias aerobias y anaerobias facultativas poseen esta enzima catalasa, enzima que va a degradar este peróxido de hidrógeno y no las va a matar. Para el caso de lo que son bacterias anaerobias estrictas u obligadas, esas bacterias en esa enzima. Entonces, si nosotros les ponemos esta sustancia química, vamos a matar completamente al microorganismo. Por eso es que su uso es recomendable cuando
las heridas son muy profundas, donde existe el riesgo de que ingrese una bacteria anaerobia obligada. También se utiliza como en los casos cuando una herida se infecta, se forma pus. La pus va a originar un ambiente anaeróbico en ese sitio de lesión y va a permitir que este tipo de bacterias puedan proliferar. Entonces, normalmente el peróxido de hidrógeno no es el antiséptico que se usa de forma rutinaria. Su finalidad es impedir que en esa herida, y más cuando son heridas profundas, ingresen bacterias anaerobias estrictas. ¿Por qué? Porque en las heridas profundas, al hacer la cicatrización, le dan el ambiente ideal para que la bacteria se pueda reproducir. Este peróxido de hidrógeno también se utiliza como desinfectante, pero como desinfectante se utiliza en materiales que son porosos, como por ejemplo el cartón, ¿sí? Si yo hablo de una empresa que está manejando huevo fértil, lo que queremos con ese tipo de producto que es el huevo es que no se llegue a contaminar. Entonces se puede utilizar peróxido de hidrógeno aplicando por aspersión en lo que es el cartón para que tenga un efecto desinfectante. Se habla que esta sustancia puede llegar a ser esporicida. Aquí el problema es que el tiempo de acción que debe de estar sobre la superficie debe de ser de más de 10 horas. Entonces, por esta situación, esta sustancia pues no tendría ese efecto que está asociado con una esterilización. Aquí es muy importante que esté mucho tiempo sobre la superficie, ¿ok? Ahora, en el caso del antiséptico, el antiséptico, ya les había comentado, cuando estamos hablando de heridas, lo dejamos de utilizar en el momento que ya se dio la cicatrización y que no hay señales de que existe una infección en esa herida. Ya cuando se cicatriza, no tiene caso aplicar un antiséptico. ¿Por qué? Porque ya el tejido se está reparando, ¿ok? Solamente cuando existe ese riesgo de que haya inflamación, duela y se forme pus, es cuando se emplea, perdón. Ahora, en el caso del peróxido de hidrógeno, también tiene un efecto debridante. ¿Qué es esto de un efecto debridante? Si ustedes se aplican o dejan caer una gota de peróxido de hidrógeno en la piel intacta, pues es como si les cayera agua, no pasa absolutamente nada. Ya les había comentado que cuando en una herida una herida abierta, ponemos peróxido de hidrógeno, se va a dar ese burbujeo. ¿Por qué? Porque en la sangre, en nuestras células, tenemos también ese tipo de enzimas, ¿sí? De la catalasa. Entonces, reacciona con el peróxido, libera una gran cantidad de oxígeno. Pero aparte, quienes han llegado a utilizar este peróxido de hidrógeno para una herida abierta, a lo mejor se han dado cuenta que el tejido muerto, sea piel o sea un tejido mucho más profundo, se puede separar o quitar fácilmente. Ese es el efecto debridante. Ayuda a retirar todo ese tejido muerto. Entonces, muchas veces cuando existe una herida infectada, aparte de eliminar de forma mecánica, con la ayuda de agua, incluso de un jabón, esa pus, también se utiliza el peróxido de hidrógeno para eliminar ese tejido que ya está muerto, ¿sí? Se desprende muy fácilmente. Ese es el efecto debridante. Insisto, este peróxido de hidrógeno generalmente se utiliza para antiséptico y normalmente en lo que son heridas profundas, donde sospechemos que una bacteria anaerobia estricta pueda haber ingresado. En el caso del ácido peracético, de lo que son los agentes oxidantes, este sí puede llegar a ser esterilizante. ¿Okay? ¿De qué va a depender? Principalmente de la concentración y temperatura de aplicación. Este ácido peracético yo no lo puedo conseguir en cualquier tlapalería, en cualquier
tienda ni en cualquier lado. Ese se tiene que solicitar a un distribuidor. En el caso de este ácido peracético, les decía, generalmente se emplea como desinfectante, es muy buen desinfectante, tiene un poder germicida bastante relevante, pero tiene varios inconvenientes. Para lo que son muchas superficies, principalmente metálicas, es altamente corrosivo. Si este producto no se tiene en un ambiente donde existe una ventilación, puede llegar a ser explosivo. Tampoco lo puedo tener en ambientes donde se acumule el calor, porque ahí también llega a estallar el recipiente donde viene. Y en cuanto a lo que es el olor, es bastante irritante para las mucosas. El manejo de este ácido peracético sí involucra equipo de protección para quien lo vaya a emplear. Normalmente el ácido peracético se utiliza también a nivel de muchos laboratorios o de hospitales para determinado material, ¿sí? Puede ser al igual que en el glutaraldehído, perdón, para endoscopios, puede ser para todo el equipo que está dentro de un quirófano, ¿sí? Repito, este agente oxidante tiene la ventaja de que puede llegar a ser esterilizante. Aquí va a depender mucho de la concentración, tiempo y temperatura. A mayor temperatura, una mayor concentración, va a ser mucho más eficaz sobre las superficies, pero el problema aquí son los inconvenientes que tiene. Entonces su uso está muy restringido para determinado material. Finalmente, de lo que son estos grupos, este grupo de agentes oxidantes, estamos hablando del permanganato de potasio. De este ya les había hablado, ¿sí? Combinado con formol, se produce un gas que llega a eliminar bacterias o microorganismos en sus formas vegetativas. Este gas, les comentaba, se puede utilizar, por ejemplo, en estufas bacteriológicas, se puede utilizar en laboratorios, siempre procurando que se sellen todas las vías de entrada o salida de aire para que el gas tenga un efecto en ese sitio, ¿sí? Normalmente se deja actuar unas 10-12 horas y posterior a ese tiempo ya estando en un área segura. Les decía que en el caso de las estufas biológicas, pues bueno, se mete esta solución. Lo que sí es que no se conecta la estufa bacteriológica, no se maneja ahí temperatura, tiene que ser a temperatura ambiente, porque si no, a altas temperaturas puede llegar a originar incluso una explosión. Entonces, en el caso de este permanganato de potasio, se puede combinar con formol y originar la famosa bomba de formol. Y en el caso de la combinación del permanganato de potasio con ácido clorhídrico, puede llegar a ocasionar la muerte de esporas de antrax. ¿Cuál es el riesgo con estas dos combinaciones? Principalmente no las puedo manejar igual sin equipo de protección, porque estas sustancias químicas no van a diferenciar una proteína bacteriana de un hongo, de una célula animal, incluso de una planta. Entonces, el permanganato de potasio, repito, es generalmente en combinación y se utiliza para desinfectar zonas de trabajo, zonas donde tenemos o sabemos que hay una concentración o concentración elevada de microorganismos. Generalmente esto es a nivel de laboratorio. Yo no lo puedo utilizar a campo porque el tipo de gas que se emite es un gas bastante irritante para mucosas. Y si hablo de animales que van a estar confinados en un ambiente donde haya pobre ventilación, pues se me puede llegar a intoxicar, ¿sí? Entonces, estos agentes oxidantes, con la excepción del peróxido de hidrógeno, al igual que lo que son los agentes alquilantes, requieren que en su manejo la persona tenga equipo de protección, por los riesgos que se corren en manejar sustancias químicas. ¿Ok? Doctora, tengo una duda. Adelante. ¿El peróxido de hidrógeno se podría ocupar para quemaduras?
¿Qué tipo de quemadura? No sé. Es que en las quemaduras hay de diferentes grados. Alguna. ¿Sí? Ajá, una de segundo grado. Mm, no. Ahí lo que son ya segundo, tercer grado no es recomendable. ¿Por qué? Porque en el caso de las quemaduras tenemos literalmente la piel viva. Entonces, en vez de tener un efecto favorable para evitar una infección, ahí lo que se puede hacer es favorecer. Generalmente cuando hay quemaduras, lo que se recomienda es utilizar pomadas. Pomadas que tengan, aparte de algún antiséptico, pueden tener antibióticos. Por ejemplo, en el caso de las quemaduras se puede utilizar esa pomada que les comentaba que tiene nitrato. Y esto es con la finalidad de evitar infección. No es recomendable con el peróxido de hidrógeno porque después de un tiempo se evapora y en lo que son las quemaduras, la piel o el tejido queda expuesto. Entonces es mucho más susceptible a una infección. En el caso de una pomada, mantiene de cierta forma una barrera con el medio ambiente para impedir que algunos microorganismos se lleguen a establecer ahí. No es muy recomendable. Yo sé que hay quienes sí le llegan a usar, pero no es lo recomendable. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, este grupo yo creo que es de los más conocidos, pero que les decía, entra también en la clasificación de agentes oxidantes. También se liberan radicales libres que van a alterar membranas. Ahora, los halógenos más utilizados en cuanto a la población en general, tenemos el yodo y el cloro. Entonces vamos a ver cuáles son sus ventajas, cuáles son sus usos. En el caso de lo que es el yodo, aquí tenemos que esta sustancia química dentro o en un organismo o en un microorganismo se va a combinar con los residuos de tirosina. Y aquí hay algo muy importante. En el caso del yodo, el yodo como tal, la famosa tintura de yodo, que es la que todavía pueden encontrar por ahí en alguna farmacia. Esta tintura de yodo viene en una solución alcohólica y generalmente se emplea como antiséptico, pero no es de los antisépticos recomendados. ¿Por qué? Porque si alguien por ahí utiliza el yodo deja manchas amarillentas o cafés en lo que es la piel. Pero aparte, el problema con el yodo es que cuando se aplica durante un tiempo prolongado en la piel, esto se absorbe a nivel sanguíneo y llega a la tiroides. ¿De qué se encarga la tiroides, jóvenes? ¿Para qué nos sirve la tiroides? Una sería termorregulación. Una, ¿para qué más? Bueno, descarga hormonas, controla el metabolismo. Exactamente, y este punto clave, gracias. Metabolismo. ¿Sí? En el caso de la afectación de la tiroides por hipo o hipertiroidismo, vamos a ver que se altera el metabolismo. Entonces, si el yodo se está aplicando en esta tintura por un tiempo prolongado, esto, repito, se va a absorber por piel, va a llegar a torrente sanguíneo y generalmente se va a ir depositando en la tiroides, ocasionando un problema que se conoce como yodinismo. ¿Sí? Esta famosa tintura de yodo no se puede utilizar a través de mucosas porque aumentamos el riesgo de toxicidad. Normalmente la tintura de yodo la utilizaban, repito, para heridas en piel. Y hay, como siempre, ¿no? Los que son muy radicales y hasta si traen en la boca y se los ponían, bueno, con el tiempo se vio que eso se absorbe y ocasiona un problema a nivel de tiroides. Y se va a alterar el metabolismo. ¿De qué forma? Pues va a depender mucho
del tiempo que se estuvo aplicando y la concentración a la que venía y la dosis. Si fue durante un tiempo prolongado, hablemos de meses, incluso puede llegar a originar algún tipo de cáncer. Entonces aquí sí es importante que ubiquemos las sustancias. La tintura de yodo como tal es una solución que tiene, o que de hecho el yodo se diluye en alcohol, y esa es la más tóxica. Pero si nosotros revisamos su espectro de acción, tiene un espectro bastante amplio. Puede llegar a actuar incluso sobre esporas bacterianas. El problema ahí es el tiempo de acción. Entonces, normalmente su acción es germicida. El yodo como tal, la tintura de yodo, es muy buen fungicida. Veremos que en el caso de los hongos, el problema que se tiene es que las infecciones son crónicas y los tratamientos también son prolongados. Entonces, nosotros no le podemos estar poniendo a un animal diario yodo. ¿Por qué? Porque lo voy a alterar lo que es su metabolismo. Entonces, por estas situaciones, esta sustancia fue modificada a nivel químico. Y en la actualidad, lo que nosotros encontramos, y no es por hacerle propaganda, pero es de los más conocidos, son los famosos yodóforos. Estos yodóforos es una combinación del yodo con alcoholes polivinílicos, ¿sí? Déjenme, se los anoto por acá. Cuando hablamos de un yodóforo, repito, es la combinación del yodo con algún alcohol polivinílico. El que comúnmente se emplea es la polivinilpirrolidona. ¿Esto qué va a hacer, esta combinación química, de qué sirve? Bueno, va a disminuir estos efectos tóxicos que tiene el yodo en sí. Repito, la tintura de yodo es la que es más tóxica. Es la que, como vemos aquí, puede ocasionar irritación y sangrado, pero también nos puede ocasionar el problema de yodinismo. Entonces, esa combinación de yodo con estos alcoholes polivinílicos disminuye esos efectos tóxicos, pero a su vez impide que este yodo llegue a altas concentraciones a torrente sanguíneo. Por lo tanto, el problema de yodinismo se nulifica casi, ¿sí? No estoy diciendo que se elimina, casi se está nulificando. ¿Por qué? Porque no se está absorbiendo este yodo y no se va a acumular en la tiroides. Pregunto, ¿alguien ha utilizado o conoce este producto y para qué se emplea? Digan sí o digan no. Sí, ¿Para el empleado? en ocasiones para limpiar heridas o para aftas bucales. Exactamente. Sí, gracias. En el caso de estos yodóforos, sí, y repito, así que ahí está la marca Isodin, pero no es una gran cantidad en el mercado. Estos yodóforos ya no tienen esos efectos nocivos, entonces ya lo podemos utilizar con seguridad en mucosas. Este que está aquí, por ejemplo, se puede utilizar a diferentes diluciones. Puede ser para algunas infecciones de garganta. Como bien lo menciona la compañera, también se utiliza como antiséptico. Existe una presentación de antiséptico que es para heridas. Una ventaja que tiene este producto es que no va a originar esas manchas en piel. Si ustedes utilizan el yodo, es igual que con los colorantes. Va a dejar una mancha en piel que a lo mejor se puede quitar. Pero si esa piel está expuesta al sol, nunca se le va a quitar al animal, ¿sí? O nunca se le va a quitar a la persona. Entonces, esta situación, ya en la actualidad, lo que nosotros encontramos en el yodo son precisamente estos yodóforos. Es muy raro encontrar por ahí que existe todavía la tintura de yodo, porque hay quienes la siguen utilizando, ¿sí?
pero repito, su uso está muy restringido. Esta sustancia no se utiliza como desinfectante, básicamente porque al hacer esta combinación con estos alcoholes polivinílicos, no se puede tener un buen efecto sobre superficies. Independientemente de que sean porosas o impermeables, no se tiene ese poder de acción. Entonces, lo que es el yodo, únicamente lo vamos a ver como antiséptico. Y repito, lo que encontramos en la actualidad son precisamente estos yodóforos. Combinación del yodo con alcoholes polivinílicos para disminuir esos efectos tóxicos que sí tiene este producto. Cuéntenme del cloro, ¿qué saben? ¿Para qué lo usan? Este es de los más comunes y también otro que el año pasado se nos escaseó un poco. Es como una desinfección en general, ¿no? Es un desinfectante general. ¿Qué más? Todo lo que sepan del cloro. En mi casa lo usamos para eliminar olores, más que nada. Tiene un efecto desodorante, exactamente. ¿Qué más? También sirve para, no, bueno, ya lo dijeron desinfectar, pero alimentos, pero tiene que estar diluido. Desinfección de alimentos. ¿Para qué más? Bueno, a veces cuando uno no tiene, también se puede colocar en las heridas, ¿no? Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Alguien más? Blanquea como que textiles. Textiles los va a blanquear, ¿sí? En el caso de cloro es el desinfectante que conocemos. Yo creo que desde que éramos niños, porque en nuestra casa al menos había una botella de cloro. Mejor la mamá, la abuelita X o Y, lo utilizaba para blanquear la ropa. Hay quienes únicamente lo utilizaban para la limpieza del inodoro o de todo el baño. Hay quienes lo utilizaban solamente para desinfección, como bien dijeron, de alimentos o del agua. Y hay quien lo utilizaba para cualquiera de esas funciones que ahorita les dije. Bueno, este es el producto más utilizado como desinfectante en cualquier sitio. ¿Sí? En cualquier sitio. En el hogar, en el campo, en algunas oficinas. Normalmente lo asocian mucho con lo que son los baños porque es muy eficaz con enterobacterias, por ejemplo. Pero el problema con esta sustancia química son sus efectos adversos. Uno de ellos, bien como lo comentaron, es que blanquea textiles. Entonces, si ustedes lo están manejando ahí con su pantalón negro, ya les cayó una gotita de cloro, pues ya quedó ahí una manchita. Otra situación que tiene el cloro es que emite un olor bastante irritante para las mucosas. Si este cloro no es diluido, ese olor, híjole, literalmente nos hace llorar. Yo creo que hemos entrado en algún sitio a un baño que recién lo limpiaron y en los cuales hicieron su dilución al chorro % y literalmente salimos llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy irritante para mucosas. Entonces aquí con el cloro es un producto muy eficaz, pero es importante manejar las concentraciones adecuadas para impedir que se den los efectos adversos de ese producto. Este cloro como desinfectante generalmente lo encontramos en forma de gas o como hipoclorito. Este que está aquí en el fondo ilustrado, que no es el único producto que tiene cloro, es su forma de hipoclorito. Normalmente es hipoclorito de sodio. De este producto, bueno, también van a encontrar algunas variedades ya en la actualidad, ¿no? Que dice que aroma no sé qué, que aroma floral, etcétera. Bueno, esto lo hacen con la finalidad de tratar de cubrir un poco el olor que tiene. Pero también, como lo mencionó una de sus compañeras, este producto es desodorante.
Recuerden que les decía que nosotros el efecto del desodorante no quiere decir que le dé un bonito aroma, sino que va a cubrir olores desagradables. Para el caso del cloro, jóvenes, algo que les tiene que quedar muy claro es que el cloro se tiene que diluir. La parte química que va a actuar sobre los microorganismos es el ácido hipocloroso. Y este ácido cloroso solamente se libera cuando se combina el cloro con el agua. Cuando se hace esa dilución, se libera ese ácido hipocloroso. Y ese es el que tiene efecto sobre los microorganismos. El efecto es oxidante, ¿sí? También se forman radicales libres, pero igual como hemos estado viendo, también actúa a nivel enzimático en lo que son las diferentes membranas, no solamente en bacterias, sino también en hongos, y también afecta lo que es a los virus, ¿sí? En sus capas proteicas. Entonces, lo que en sí actúa del cloro es la liberación de ese ácido hipocloroso. De ahí la importancia de que este producto se diluya. Si ustedes agarran el frasco así tal cual y lo vacían en una superficie, vamos a ponerlo que en el piso, esa sustancia química no está matando microorganismos, porque no se está liberando este ácido hipocloroso. Entonces yo tengo que hacer la dilución. Ahora, todos estos productos, les decía, lo que indicación viene cuánto se debe diluir, cuántos mililitros debo de poner por litro por cada 10 litros. En el caso del cloro, es el desinfectante universal para el agua. ¿Por qué? Porque es un producto que podemos conseguir fácilmente y es un producto económico. Entonces, cuando suceden estos problemas de inundaciones o terremotos, desastres naturales, en los cuales el acceso al agua potable está muy limitado o el agua que llegue a recibirse viene pues algo contaminada, pues lo que se emplea es el cloro. El cloro se puede conseguir fácilmente y repito, es el desinfectante universal del agua. Pero para que tenga ese efecto, yo necesito manejarlo a una concentración. Si ustedes revisan cualquiera de estos frascos, les decía, ahí para desinfección de agua y de alimentos, les marca gotas por litro o por cada 2 litros. También en lo que son algunas farmacias, venden pastillas de cloro, en las cuales una pastilla es para desinfectar tantos litros de agua. Entonces es un producto de fácil acceso. Pero su uso preferentemente es para desinfección de agua. Nosotros lo podemos utilizar para desinfección de una gran cantidad de superficies, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las superficies sí tiene ese efecto penetrante, esa acción penetrante. Recuerden que les decía que hay algunas superficies porosas en las cuales los desinfectantes ya no actúan. Bueno, el cloro puede actuar en algunas de ellas. No en todas, para eso necesitaría yo correr pruebas dependiendo del tipo de superficie porosa que existe en mi sitio de trabajo. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de un hospital, de un laboratorio, de una clínica, pues tengo superficies lisas. Entonces el cloro va a ser muy eficaz, tiene una acción germicida muy importante. Aquí la situación, jóvenes, es que se maneje a las diluciones adecuadas. Yo creo que todos alguna vez hemos entrado a alguna alberca o hemos estado en la alberca al día siguiente de que se utilizó, y si somos de los primeros y esa alberca la desinfectaron al chorro por ciento, literalmente estamos llorando ahí adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la concentración de cloro que se encuentra ahí pues es muy elevada. Entonces aquí sí es muy importante que cuando se maneje cloro se respeten las diluciones. No hagamos el ojo o el chorro por ciento, sino que si me dice 100 mililitros, pues bueno, ahí tenemos en casa, por ejemplo, tazas medidoras, pues voy a utilizar una nada más para, o voy a comprar una nada más para el cloro, pues voy a hacer así la dilución. Y yo ya sé
que ese producto va a ser eficaz. Ahora, inconveniente tenemos con el cloro. Se inactiva en presencia de materia orgánica. Ujú. Si nosotros tenemos ahí en la casa diarrea, ujú, y ya, ok, se eliminó esas heces a través de jalarle, pero por ahí quedaron unas pegaditas. Así que le ponga todo el cloro ya diluido, no va a tener acceso a los microorganismos. Entonces, cuando vamos a desinfectar superficies y vamos a utilizar cloro, lo recomendable es que se elimine toda esa materia orgánica para que la sustancia tenga efecto. Uh-huh. ¿Dudas en cuanto al cloro, jóvenes? No. En lo que serían, por ejemplo, hospitales, sí se podría utilizar para desinfectar lo que son textiles, pero el problema es el olor y también que muchas veces por prisas pues, no se manejan concentraciones adecuadas. De ahí que la mayor parte de lo que es la ropa de hospital, aparte de ser lavada, generalmente se somete a un proceso de esterilización para eliminar microorganismos que hayan quedado de residuo ahí. ¿Okay? Soluciones de superoxidación. En la actualidad, jóvenes, hay varios productos y es aquí a donde voy a hablar lo que comentaba hace rato su compañera de que se llegue a usar para heridas el cloro. Pero bueno, en la actualidad existen productos que son soluciones de superoxidación. Estas soluciones de superoxidación básicamente es una solución oxidante, entraría en esta clasificación de agentes oxidantes. En su composición química tenemos agua y cloruro de sodio, que con un proceso eléctrico, con una electrólisis, va a liberar ese oxígeno que puede estar en esta solución, pero aparte también libera una baja concentración del cloro. Hace rato que me comentaba su compañera de que se llega a utilizar así en heridas como antiséptico, no es el cloro que viene en esos productos que ahorita mostré, ¿sí? Generalmente es el cloro que viene en estas soluciones de superoxidación. Pero ya aquí está combinado. Entonces, los efectos que ahorita mencioné aquí no se van a presentar. Entonces, en estas soluciones de superoxidación tenemos que van a actuar desnaturalizando proteínas y tienen ese efecto oxidante asociado principalmente con este cloro que viene aquí. Estas soluciones de superoxidación tienen un efecto hermicida. ¿Okay? Es muy eficaz para evitar lo que son infecciones postquirúrgicas. Estas soluciones de superoxidación solamente se están empleando, las que tenemos ya en la actualidad, para lo que son desinfección, bueno, antisepsia de heridas, ¿sí? Como antisépticos. Hay varios productos, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, que es una solución de superoxidación. Ahora, este tipo de soluciones, su tiempo de caducidad es muy corto. Si yo hablo de un cloro, si ustedes revisan un cloro, un yodóforo, por ejemplo, ese tipo de soluciones tienen un tiempo de caducidad a menos de 1 año, o incluso hasta de 2 años, depende mucho de la concentración del producto. Estas soluciones de superoxidación rápidamente caducan. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a estar en contacto ya con el oxígeno ambiental, van perdiendo su efecto sobre lo que son organismos. A nivel medicina veterinaria, no tanto en medicina humana, existen soluciones de superoxidación para
para desinfección, ¿sí? ¿Qué ventaja hay con este tipo de soluciones? Pues bueno, algo que no hemos mencionado de todos los desinfectantes que he mencionado hasta ahorita, es que estos son contaminantes para el medio ambiente. Estas soluciones, por su composición química, no lo son. Literalmente es un agua salada, si yo lo quiero ver de una forma muy sencilla. ¿Sí? Entonces son biodegradables. A nivel medicina veterinaria sí se cuenta con productos que son desinfectantes, pero el que yo lo compre es porque lo voy a utilizar en su totalidad. Yo no lo voy a almacenar porque ese producto va a ir perdiendo su efecto sobre los microorganismos. De ahí la importancia de hacer los programas de desinfección. Si yo en un programa de desinfección de una caseta de aves, sé que me voy a utilizar un galón, que es como me pueden llegar a vender este producto, un galón de esa sustancia, pues la compro y eso es lo que utilizo de forma inmediata. ¿Sí? Esto, repito, el problema que tienen o el inconveniente que tienen en comparación con muchos de los que hemos revisado es que su tiempo de caducidad es muy corto. Si yo no lo puedo almacenar demasiado tiempo porque va perdiendo su efecto germicida. Pero estas también tienen otra ventaja que no son tan caras, son económicas y ya son fáciles de conseguir. Entonces ya también pensando en el medio ambiente, muchas de estas sustancias que se utilizan como desinfectantes ya no llegan a contaminar. ¿Okay? Finalmente, lo que son los detergentes. Ahora, hay una clasificación que algunos les hablan de jabones, ¿sí? Los jabones tienen un efecto detergente. Y detergente no me refiero al producto que utilizamos para lavar ropa, para lavar pisos, para lavar trastes, no. Detergente se denomina así este tipo de productos porque lo que van a hacer es desorganizar membrana citoplasmática. Si nosotros desorganizamos una membrana citoplasmática de cualquier célula, recordemos, vamos a tener sistemas de transporte. Entonces esa célula se va a morir, va a estallar o le van a entrar sustancias y se va a morir. Entonces, en el caso de los desinfectantes que entran en esta clasificación de detergentes, repito, nada que ver con el que utilizamos para lavar ropa, para lavar trastes, para lavar pisos. No. Es el efecto que tiene sobre las células. Un efecto detergente va a desorganizar toda la estructura de una membrana citoplasmática. Estos detergentes normalmente son inodoros, no son corrosivos, no son tóxicos y seguir económicos. Y no son productos tan caros. Vamos a ver que dependiendo del tipo de detergente, que tiene una clasificación, debemos de tomar en cuenta varios puntos para su aplicación. Yo no lo puedo utilizar bajo ciertas condiciones porque en caso inactivaría el producto. Y entonces, de lo que son los detergentes, estos se van a clasificar en los aniónicos y en los catiónicos, básicamente por su carga eléctrica. En el caso que son los aniónicos, vamos a ver que aparte de esa ruptura o desorganización de la membrana citoplasmática, van a emulsificar las grasas. ¿Qué es esto de emulsificar? ¿Sí? Hagan de cuenta que como que las van a atrapar. Este tipo de sustancias van a ser eficaces en pH ácidos, van a tener un espectro de acción principalmente sobre bacterias gram positivas y se van a inactivar con jabones atiónicos, con agua dura o con iones de calcio. Este tipo de detergentes, los aniónicos, son los que comúnmente encontramos en muchos jabones que no son antibacteriales. Les decía que en el caso del jabón antibacterial, una de las sustancias que puede tener es el triclosan. Pero
Si ustedes leen la composición de un jabón X, digo, no pongo marcas, van a ver que dentro de su estructura encontramos varios sulfonatos. Puede ser lauril sulfonato, pueden ser alcoholes sulfatados. Estas son sustancias químicas que actúan como detergentes aniónicos. Entonces, la mayor parte de los jabones comunes, no los antibacteriales, también pueden llegar a eliminar bacterias gram positivas. En la piel es donde se encuentra una mayor cantidad de bacterias gram positivas. Pero ya les había comentado, en el caso del lavado de manos, más allá del producto que utilizamos, la técnica, ¿sí? Con la técnica del lavado de manos arrastramos de física microorganismos. Pero bueno, estos detergentes aniónicos vienen comúnmente en lo que son los jabones, pero también se adicionan a algunos productos cosméticos, pastas de dientes, desodorantes, por ejemplo. Su composición química pueden tener estos detergentes aniónicos, que van a tener cierta actividad, ¿sí? La actividad no es tan marcada como si nada más aplicáramos hexaclorofeno, por ejemplo. Pero sí tienen cierta actividad sobre el tipo de bacterias gram positivas. De los detergentes, los más utilizados y unos que se volvieron famosos a partir de esta pandemia han sido los detergentes catiónicos. En estos detergentes catiónicos encontramos a un grupo importante de desinfectantes que son los compuestos de amonio cuaternario. En muchas publicaciones de diferentes localidades había quienes les vendían alcohol en gel, quienes les vendían el cloro, pero había quienes les vendían un desinfectante, que les decían que era por ahí cloruro de benzalconio o les decían que era cuaternario de amonio. Bueno, ahorita vamos a ver estos cuaternarios de amonio, las ventajas que tienen estas sustancias químicas, ¿sí? Pero en esta pandemia ahora sí que salieron a la fama, ya llevan en medicina, su uso lleva muchísimos años, son productos bastante eficaces. En esta pandemia les digo como que fue su momento, sus 5 minutos de fama, en los que ya la mayor parte de la población los comenzó a utilizar, ¿ok? En el caso de estos detergentes catiónicos, van a actuar principalmente a nivel de los fosfolípidos, ocasionando la formación de poros. ¿Por qué? Porque el grupo fosfato de esos fosfolípidos se va a unir directamente a esta carga positiva del detergente catiónico, originando que la parte no polar de este mismo detergente ingrese a la célula. Aquí les puse bacteria, pero en realidad es a la célula, que va a originar con la formación de poros. Mientras aquí se rompe la membrana a nivel físico, aquí lo que se va a hacer o lo que hacen estos detergentes es formar poros en toda la membrana. Entonces va a originar que estas células lleguen a estallar o que ingresen sustancias que para ellas son tóxicas. Aparte, estos detergentes catiónicos también originan desnaturalización de proteínas. Si yo hablo de virus, que principalmente, la mayor parte están cubiertos por proteínas, pues va a ser eficaz contra virus. Importante, el pH. Pero veremos que en el caso de estos cuaternarios de amonio, se han estado modificando químicamente para disminuir ciertos problemas que existen. ¿Sí? Ahorita les voy a poner un video cortito. Este tipo de detergentes no van a ser activos en presencia de materia en combinación con jabones aniónicos, iones de calcio, aquí me falta una A, es calcio y magnesio. Y estos cuaternarios de amonio tienen efecto tanto desinfectante como antiséptico. Y como antiséptico no se debe de combinar con sustancias como peróxido de hidrógeno o ioduros,
incluido esos yodóforos que hace rato les mencioné. Entonces, normalmente cuando tenemos una herida, debes utilizar únicamente un antiséptico, no estar mezclando, porque muchas veces al hacer ese tipo de mezclas originamos, incompatibilidades. Ninguna de las dos sustancias que utilizamos va a actuar sobre los microorganismos. Es como si le pusiéramos agua, no va a pasar nada. ¿Dudas en cuanto a estas sustancias detergentes? No, profesora. Bueno, déjenme ver el otro. Ok, ya. En la actualidad, dejo de compartir. En la actualidad, también existen una serie de detergentes que entran en esta clasificación que son biodegradables. Y ese tipo de detergentes, su base principalmente son aceites de cítricos. Entonces verán ustedes que en el mercado también existen desinfectantes que no tienen ninguno de los compuestos que mencionamos en este tema, sino que les dice, obtuvo el ácido X puede ser de naranja, puede ser de limones, de una gran cantidad de cítricos. Se obtienen este tipo de aceites que se ha detectado que sí tienen un buen efecto sobre microorganismos, que sí son germicidas. ¿Qué ventaja hay con eso? Pues lo que les comentaba hace rato. Ya no contaminamos medio ambiente, son biodegradables, son mucho más económicos y ya en la actualidad están siendo fáciles de conseguir. Ahí se está yendo los. Entonces, ahorita les voy a dejar un video, está muy cortito, de 5 minutos, que es sobre los cuaternarios de amonio. Ahorita yo no se los puse en la diapositiva, pero los cuaternarios de amonio se manejan por generaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte se utiliza la primera sustancia, la primera generación, se ve que hay ciertos efectos adversos o que su espectro de acción es muy limitado. Entonces se va modificando, se están modificando. Y hay, en experimentación hay hasta la 10ª generación en la actualidad, pero ya de comercial se maneja hasta la 4ª o 5ª generación. Entonces me voy a silenciar, les voy a dejar este videito y ahorita ya iniciamos con el siguiente tema, que ya es la unidad de antibióticos. El compuesto de cloruro de amonio cuaternario, QAC, es el ingrediente activo más común que se encuentra en los desinfectantes utilizados en entornos sanitarios y suelen ofrecer una eficacia de amplio espectro contra cualquier agente microbiano como virus, bacterias, hongos y algas. Debido al número ilimitado de combinaciones posibles, ya hay muchas versiones diferentes de QAC en el mercado y constantemente están desarrollando nuevas versiones. Los últimos amonios cuaternarios desarrollados traen mejoras en su eficacia con mucha menos toxicidad. A continuación, identificaremos los beneficios y veremos las diferencias existentes entre ellos. El amonio de primera generación es llamado cloruro de N-alquil-dimetil-bencilamonio, conocido como cloruro de benzalconio. Tiene baja actividad biocida, puede existir ya resistencias bacterianas al producto, no es biodegradable, tiene baja estabilidad, su espectro de acción es reducido, mayor toxicidad, actividad desinfectante dependiente del pH en solución. El amonio cuaternario de segunda generación, cloruro de N-alquil-dimetiletilbencilamonio, o mejor conocido como cloruro de etilbencilio, nace con el objetivo de bajar la toxicidad y aumentar la biodegradabilidad. Sin embargo, su eficiencia bactericida resultó disminuida en comparación a los de primera generación. Este no está disponible en el mercado actualmente. El amonio cuaternario de tercera generación, cloruro de N-alquil-dimetilbencilamonio, ADBAC más cloruro de N-alquil-dimetiletilbencilamonio, ADEBAC, o mejor conocido como cloruro de benzalconio más cloruro de etilbencilio, es una mezcla de amonios de la primera y segunda generación.
Tiene un incremento en la actividad biocida con respecto a la segunda generación, una mayor detergencia y un incremento en la seguridad de los usuarios por una relativa baja toxicidad con respecto a la primera generación. El amonio cuaternario de cuarta generación, cloruro de didecildimetilamonio, o mejor conocido como DDAC, los quarks de cadena gemela, son superiores en cuanto a actividad germicida, son de baja espuma y tienen una alta tolerancia a las cargas de proteína y al agua dura. Se recomiendan para desinfección en industria alimenticia y de bebidas, ya que se pueden aplicar por su baja toxicidad. Los amonios cuaternarios de quinta generación, cloruro de didecildimetilamonio, DDAC, más cloruro de N-alquil-dimetiletilbencilamonio, ADE-BAC, o cloruro de N-alquil-dimetilbencilamonio, ADBAC, o mejor conocidos como cloruro de benzalconio o cloruro de etilbencilio más DDAC, son superiores en su eficiencia germicida, tienen baja generación de espuma, alta tolerancia en cargas proteicas y aguas duras, representan compuestos más nobles con el medio ambiente, son biodegradables y tienen baja toxicidad para el ser humano. El amonio cuaternario de última generación, cloruro de didecildimetilamonio más excipientes, o mejor conocido como DDAC más excipientes, es un producto de muy baja toxicidad, altamente biodegradable al tener una concentración de quarks baja, de alta estabilidad, no dependiente del pH, de baja corrosividad, de amplio espectro, antibacterial, antiviral frente a virus desnudos, frente a virus envueltos tipo coronavirus, esporicida frente a clamidosporas de FOC, algicida, fungicida, de alta efectividad a concentraciones bajas, desde el 1% a 30 segundos de contacto. Esta es una solución patentada. Bueno, ahí les pone al final el comercial, ¿no? Del producto que lo tiene. Algo muy importante con lo que son las sustancias químicas es que esta, por ejemplo, las que les pusieron ahí de la última generación, cuando dice que el producto es patentado, quiere decir que solamente lo va a vender hasta que se libera esa patente, que no me acuerdo cuántos años son de que se registra, es cuando encontramos una gran variedad de productos en el mercado y disminuyen los costos. Entonces, en estos de última generación, vamos a ver que sí son productos muy, cumplen con muchos de los requisitos que les hablaba de los desinfectantes, pero el problema es que no van a ser tan económicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a elegir una sustancia química como un producto desinfectante, debemos de tomar en cuenta dónde vamos a llevar a cabo esa desinfección. Si me conviene gastar de más o si a lo mejor le puedo economizar al dueño, porque yo sé que el tipo de microorganismos que puedan estar ahí los puedo eliminar fácilmente con después como el cloro. Dejemos que ahorita pase el tren. Ok. Entonces, en cuanto a desinfectantes jóvenes, nosotros no vemos tan a fondo diluciones, concentración, etcétera, porque no es lo que nos compete como asignatura. Lo que nos compete es únicamente ubicarlos, que se pueden utilizar y en el caso de las bacterias, hongos, vamos a emplear para eliminarlos. Si se fijan, la mayor parte de lo que estamos mencionando actúan sobre estos microorganismos, bacterias y hongos.
y solamente algunas de estas sustancias químicas que pueden llegar a tener ese efecto esterilizante. Pero es una combinación de concentración, tiempo de acción y muchas veces temperatura. ¿Sí? Condiciones que a veces no podemos controlar en un lugar o un espacio abierto. ¿Okay? ¿Dudas en cuanto a desinfección? No, profesora. ¿No? Bueno, vamos a iniciar con la siguiente unidad. En el caso de la siguiente unidad, está ahí marcada en el programa como antibióticos y quimioterapéuticos. Y bueno, en el caso de lo que son el término antibiótico como tal, es en contra de la vida. ¿Sí? Entonces nosotros aquí en este tema vamos a revisar todas aquellas sustancias químicas que empleamos como tratamiento. Les decía que en nuestra profesión como médicos veterinarios, a nosotros nos es mucho más económico llevar a cabo un buen programa de desinfección, que va a evitar la entrada de microorganismos a la explotación, a la clínica o a los hogares de lo que son los dueños de los animales. Va a ser mucho más económico que aplicar un tratamiento con antibióticos, ¿sí? Porque el tratamiento con antibióticos veremos que tiene ahí varios puntos que nosotros como médicos tenemos la obligación de concientizar al dueño. ¿Sí? Entonces, remontándonos un poquito en la historia y en lo que ahí les comenté, Alexander Fleming, primero en descubrir por accidente a los hongos. En su cultivo de un Staphylococcus aureus, que es la bacteria que está aquí, ¿sí? Esas colonias, vio que creció un hongo, en este caso fue el penicillium, y que alrededor del hongo, estas colonias, la mayor parte desapareció, y unas, como vemos aquí, cambian su morfología. Si se fijan, estas colonias que están dentro de este círculo rojo son mucho más pequeñas, translúcidas, a comparación de estas colonias que son mucho más grandes, que tienen una morfología distinta, ¿sí? Entonces, a partir de ese accidente, porque fue un accidente que tuvo Fleming, que se le contaminaron sus cultivos, se descubre que en la naturaleza existen sustancias químicas que matan microorganismos y que son producidas por otro microorganismo, en este caso uno. La mayor parte de los antibióticos vamos a ver que provienen de hongos o provienen de bacterias. Pero también recordemos que a finales del siglo XIX, Paul Ehrlich comienza a probar sustancias químicas. Entonces muchos en un inicio hablaban de los quimioterapéuticos. Pero si nosotros empleamos en la actualidad ese término, pues lo de quimioterapéutico lo relacionamos con una quimioterapia, con tratamiento donde se utilizan sustancias químicas para tratar el cáncer. Entonces, el término más adecuado para lo que son las sustancias que vamos a manejar en este tema es el término de antibióticos. Y aquí el término de antibiótico se ha restringido a lo que son bacterias. Si yo hablo de sustancias químicas que matan hongos, serán antifúngicos. Si hablo de sustancias químicas que matan virus, antivirales. Y si hablo de sustancias que atacan parásitos, antiparasitarios. ¿Sí? Entonces, el término antibiótico, la palabra en sí, habla de la vida, en contra de la vida. Y puede ser vida de bacteria, virus o hongo. Pero está restringido este término únicamente para infecciones bacterianas. Entonces, al igual que lo que fue el tema de desinfectantes, ahorita vamos a dar una pequeña introducción a lo que son los antibióticos, ¿sí? Les decía, entre antibiótico y quimioterapéutico, obviamente la diferencia es que el antibiótico es una sustancia química producida por microorganismos que va a inhibir o a matar a otros microorganismos. Así tal cual, es una sustancia química producida por
un microorganismo que puede inhibir o matar a otros microorganismos. En la naturaleza, estas bacterias las producen para evitar que en su hábitat lleguen microorganismos extraños que comiencen a invadir. Es como mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa que nosotros estamos empleando para tratar una enfermedad. Y les decía, en el caso del quimioterapéutico, pues se manejaba, ¿no? Que era la sustancia química que se obtiene de forma sintética. Lo estuvo haciendo Paul Ehrlich, buscando químicos que pudieran matar bacterias. Veremos que hay muchos antibióticos que son sustancias sintéticas, ¿sí? Tienen de un laboratorio. No se obtienen a partir de microorganismos. Pero insisto, el término adecuado es antibiótico. Ahora, ¿alguien sabe qué es esto de bacteriostático y bactericida? ¿A qué se refiere? Bacteriostático que va a inhibir el mecanismo de la bacteria, ¿no? Que lo ¿Y va bactericida? que lo va a matar. La va a matar. Bueno, si se fijaron en todo lo que son los desinfectantes de superficies, hablábamos de germicida, viricida, fungicida, bactericida. Las matan. Y si hablábamos de antisépticos, en algunos decía bacteriostático. ¿Por qué? Si yo estoy aplicando un antiséptico en cavidad oral también tenemos microbiota. Entonces, si ese producto fuera germicida, yo a la cavidad oral le estoy eliminando un mecanismo de defensa, que son esas bacterias que se encuentran ahí. ¿Sí? Entonces, aquí sí ya vamos a ver más el término bacteriostático en muchos de estos antibióticos, porque va a depender del sitio donde van a actuar. Estos puntos que están aquí del 3 al 5 es básicamente conocer que la combinación de ciertos productos antibióticos puede tener un efecto favorable o puede ser completamente lo contrario, que no le haga nada al microorganismo. Un punto muy importante aquí, jóvenes, es que estos efectos de adición o sinergismo ya vienen en el producto. Yo no tengo que hacer las combinaciones. Veremos que hay muchos productos que son, y lo mencionaremos, es sinérgico con tal antibiótico, ¿sí? Pero yo no hago la combinación. Cuando adquiero el producto, ahí viene la combinación. ¿Por qué? Porque se manejan concentraciones distintas para cada uno de ellos. Entonces, en el caso de adición y sinergismo, estamos hablando que se van a combinar dos sustancias químicas y ya vienen en el producto. Si ya hablo del efecto aditivo, quiere decir que estoy utilizando un producto que es bacteriostático junto con otro que es bacteriostático. Matemáticamente, la suma de ambos productos va a aumentar el efecto sobre el microorganismo. No va a ser la misma que yo nada más aplique un antibiótico a que aplique dos y esa combinación aumente el efecto sobre el microorganismo, ¿sí? Me mate o me inhiba a una mayor cantidad de bacterias. Normalmente la combinación entre bacteriostáticos va a tener un efecto de adición o un efecto aditivo. Aquí de ejemplo es el sulfametoxazol y trimetoprim, pero veremos que hay muchos que consideran que esta combinación es sinérgica. Ya en su momento, cuando hablemos de estos antibióticos, les mencionaré por qué. Pero bueno, ahorita como ejemplo, tenemos esa combinación. Sinergismo. En sinergismo tenemos la combinación de un bactericida con otro bactericida. La suma de ambos productos va a potencializar la acción sobre el microorganismo. Quiere decir que me va a matar a una mayor cantidad de bacterias.
Veremos que en el caso de estas combinaciones, generalmente su mecanismo de acción es distinto. ¿Sí? Son dos vías completamente distintas. De ahí que sea mucho más eficaz para matar a las bacterias. Entonces, tanto en adición como en sinergismo, estas combinaciones ya vienen en el producto. Yo no las sé hacer. El producto ya viene con esto. El problema aquí es el antagonismo. Cuando nosotros combinamos un producto bactericida con un bacteriostático, le vamos a quitar el efecto a este primer producto, el que es bactericida, porque es como si confundiéramos a la sustancia, ¿no? O sea, yo la mato y tú le inhibes. Bueno, yo mato a algunos, pero tú me estás viendo a varios. O sea, ¿quién de los dos va a actuar? El problema con el antagonismo es que estas combinaciones van a impedir eliminar al microorganismo, pero aparte me pueden generar resistencia bacteriana. Entonces, esos microorganismos se van a volver resistentes a dos antibióticos distintos por un error que cometí. Ahora, desafortunadamente en nuestra profesión pueden surgir estos problemas de antagonismo. Si recuerdan, cuando les hablaron de historia clínica, ya que era muy importante saber si se le dieron tratamientos al animal o no. ¿Qué se le aplicó? ¿Cuánto duró? ¿A qué dosis fue? ¿Por qué? Todas las sustancias químicas que se administran al organismo tienen un tiempo de vida dentro de él, ¿sí? Muchos antibióticos, por ejemplo, ustedes ya lo habrán experimentado, se pueden tomar cada 12 horas, cada 8 horas, o incluso hay algunos que pueden ser cada 24 horas. Quiere decir que en el organismo está circulando esta sustancia a una concentración en la cual está actuando sobre el microorganismo. Pero vamos a suponer que a ustedes les llegaron con el gato, ¿ok? El veterinario le mandó un tratamiento y el dueño se lo aplicó 2 días, ya vio que estaba bien, ya no se lo volvió a aplicar. El animal aparentemente está bien 3 días más. El 6º día o 5º día vuelve a manifestar el problema. El dueño, por desconfianza del médico, ya no regresa con él y se lleva a su gato con otro médico. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que oculta información y puede que oculte el hecho de que al animal se le aplicó un antibiótico. El médico hace la revisión, manda el tratamiento y si en el organismo del animal está circulando una baja concentración de ese antibiótico y el antibiótico que recetó el segundo veterinario es un fármaco antagonista con ese, pues que se creen, no se va a curar. Y una de dos, o recurren a un tercer médico o se les muere el animal y ya los están catalogando, ya los están exhibiendo en todos lados. Algo muy importante para nosotros como médicos es hacer esa conciencia en los dueños. A diferencia de un humano, que ahora sí, los que somos padres, pues bueno, a los hijos estamos dándoles el medicamento en tiempo y forma, pero ya en muchos adultos, el típico, ya me siento bien y ya no me lo tomo, origina mismos resistentes. En medicina veterinaria es algo con lo que nos vamos a estar topando frecuentemente, ¿sí? Entonces, conocer qué se le aplicó de tratamiento nos va a ayudar a determinar si el que yo voy a aplicar va a funcionar o no. O si necesito dejar un tiempo para que el animal elimine esa sustancia química y yo administro el siguiente tratamiento. ¿Por qué? Por este problema de antagonismo. ¿Ok? Ahora, los antibióticos. Los antibióticos, vamos a ver
que van a estar clasificados o se van a ubicar dependiendo de sus mecanismos de acción, dependiendo de su espectro y otras situaciones, ¿sí? ¿Alguien se acuerda a qué se refiere el principio de toxicidad selectiva que decía Paul, o que planteaba Paul Ehrlich? Que iba a matar solo a los organismos patógenos, ¿no? Y no le iba a hacer daño al individuo, bueno, al organismo. Exactamente, gracias. Ese es el principio de toxicidad selectiva. Lo que nosotros quisiéramos en todos los medicamentos que consumimos, y no únicamente antibióticos, es que no tuvieran un efecto sobre nuestro organismo. Sabemos que cualquier sustancia química ajena a un organismo puede generar una reacción o no. Por eso es que todos los medicamentos ahí traen sus leyendas, sus instructivos, sus precauciones, etc. Bueno, Paul Ehrlich planteó este principio de que esa sustancia química que se utilice como tratamiento no permita el crecimiento de, la proliferación de esta bacteria dentro de él, pero a su vez que no dañara al organismo. El problema fue que su salvarsan pues ocasionó también unos problemas de toxicidad importante. Vamos a ver que algunos de los antibióticos de los que hablaremos sí tienen ese principio de toxicidad selectiva. ¿Por qué? Porque van a actuar sobre una estructura que solamente tienen bacterias, estructura que no tienen las células animales. Por ejemplo, pared celular. En el organismo humano y animal no hay peptidoglicano. Entonces, esos antibióticos que actúan ahí no van a afectar de forma directa al mismo. El espectro. Aquí de espectro hablaremos de espectro amplio o reducido. Hace rato les decía en cuanto a espectro de acción de antibióticos, de desinfectantes, perdón, que germicidas, viricidas, bactericidas, etcétera. Bueno, aquí se habla de las diferentes o los diferentes grupos de microorganismos a los cuales puede atacar. Si yo, por ejemplo, hablo de un espectro reducido, quiere decir que solamente ataca a microorganismos en particular. Si vemos aquí en el cuadro, tenemos eucariotes, que están los hongos, tenemos bacterias parásitos obligados y tenemos virus. Ninguno de los antibióticos mata virus. Ninguno de los antibióticos mata a lo que son los hongos, ¿ok? Por eso es que les dicen, si hay una gripa, pues no tiene caso que les pongan antibiótico, no les hace nada. En lo que son antibióticos, vemos a los de espectro reducido. Aquí tenemos a las penicilinas, por ejemplo. Van a actuar sobre algunas clamidias, principalmente sobre gram positivas y algunas gram negativas. Si hablo de la tetraciclina, su espectro de acción es más amplio. Gram negativas, gram positivas, clamidias y rickettsias. Si hablo, por ejemplo, de la isoniazida solamente tiene acción en micobacterias, es un espectro reducido. Entonces, en cada uno de los grupos iremos viendo cuál es su espectro de acción. Como médicos es importante saber esto, cuando sospechamos de alguna infección, ya tenemos varias alternativas de tratamiento basándonos en el espectro de acción. Muchas veces no es recomendable utilizar un antibiótico de espectro de acción amplio, porque también puedo atacar a la microbiota del organismo y puedo originar otra infección, ¿ok? Entonces, en cuanto a lo que es antibióticos, hablaremos de amplio espectro, espectro reducido. Efectos secundarios. A pesar de que esta sustancia química solamente mata a las bacterias o las inhibe su crecimiento, actuando sobre alguna estructura en particular,
Desafortunadamente, estas sustancias químicas en algunos individuos pueden originar reacciones adversas o efectos secundarios. No es en todos los casos. Nosotros sabemos, o al menos en la familia tenemos a alguien que es alérgico, por ejemplo, a penicilinas, pero a lo mejor es el único. Y todos los demás se les puede administrar ese tratamiento. Aquí ya depende de cada organismo, cada individuo en particular, si se presentan o no. Veremos que algunos de los antibióticos pueden tener efectos nocivos sobre el riñón, sistema nervioso central, a nivel corazón, a nivel sistema inmune, sistema hematopoyético, y lo que son las articulaciones. Pero de estos, el principal siempre va a ser este. Vamos a afectar a la microbiota, porque esos antibióticos no van a distinguir si es una bacteria patógena o es una bacteria que forma parte de nuestro intestino o del rumen del borrego que tengo ahí. ¿Sí? No va a distinguir. Van a actuar sobre todos los microorganismos. Entonces veremos que posterior a un tratamiento, ahí es recomendable utilizar probióticos para ayudar a restablecer esa microbiota y los sistemas de defensa de ese individuo estén bien, estén trabajando de forma adecuada. Veremos que algunos de estos antibióticos, para nosotros en medicina veterinaria, están vetados en ciertas especies animales, ¿sí? A diferencia de medicina humana, que tenemos una gama amplia y que aquí básicamente son reacciones alérgicas, en medicina veterinaria tenemos algunos antibióticos que pueden llegar a matar al animal. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos de conocer en cuanto al manejo de estas sustancias químicas. Al igual que lo que es un desinfectante, aquí hay varios puntos para tomar en cuenta en el momento de elegir un antibiótico. ¿Qué puntos son estos? El principal, hacer un diagnóstico. Y este diagnóstico, lo que siempre les recomendamos es que sea apoyado del laboratorio. Y ya la próxima semana ven el famoso antibiograma. Y en el antibiograma, a diferencia de otras asignaturas, el laboratorio me puede decir qué bacteria originó ese proceso infeccioso, pero aparte, con qué antibióticos puedo eliminar a esa bacteria. Me va a dar una gama de sustancias que me van a servir para determinar si lo puedo usar o no en el animal. ¿Okay? Entonces, lo ideal es hacer eso, apoyarnos del laboratorio para tener una identificación del microorganismo y aplicar un tratamiento adecuado. ¿De qué depende? De que yo emplee un antibiótico de espectro o de reducido espectro, básicamente del sitio donde está la infección. Si yo estoy aplicando un antibiótico para una infección que está en sistema nervioso central, en sistema nervioso central no hay bacterias, no hay microbiota. Ahí yo puedo utilizar fácilmente un producto bactericida sin ningún riesgo. Pero si yo estoy tratando una infección intestinal, en el intestino, en el rumen, hay microorganismos. Entonces, en esos casos, pues bueno, es recomendable utilizar uno de espectro mucho más reducido. ¿Para qué? Para no eliminar a la microbiota que ya está ahí. Lo ideal sería que todos fueran bactericidas, pero si yo aplico un bactericida para una infección intestinal, repito, el riesgo es muy elevado. Ahí viene otro escandaloso. Es lo malo de estar aquí tan cerca de las vías del tren. Pero bueno, les decía que en el caso de la acción bactericida, pues va a depender. Repito, si es un sitio donde no hay microbiota, es el antibiótico que voy a elegir. Si hay microbiota, pues debo de nivelar. Así que la acción-beneficio, ¿no? No voy a afectar al animal, me arriesgo a utilizar un herbicida.
Sí se puede afectar, bueno, utilizo un bacteriostático, ¿ok? La toxicidad selectiva que ahorita mencionábamos, los efectos secundarios. Estos de dosis terapéuticas es, voy a ejemplificar en humano, que yo esos efectos los vea solamente cuando estoy tomándome o posterior a que me tomé la tableta o el mililitro o que me inyectaron la ampolleta. Eso es a dosis terapéuticas. Muy importante no abusar de los antibióticos también, ¿sí? Porque veremos que hay un problema de resistencia bacteriana muy importante. No se desarrolla resistencia fácilmente. Esto está muy asociado a lo que es que no nos tardemos en aplicar la dosis ni modifiquemos la dosis. Porque al hacer estas alteraciones, la bacteria rápidamente puede originar una mutación y volverse resistente a ese fármaco. ¿Ok? Que se alcancen altos niveles en los tejidos afectados. Si yo estoy administrando un fármaco vía inyectable y la infección, por ejemplo, se encuentra a nivel, me regreso otra vez, sistema nervioso central, digo, yo no voy a aplicar el antibiótico directamente al cráneo, lo aplico intramuscular. Bueno, están diseñados ya los productos para que la concentración adecuada para matar a la bacteria llegue hasta el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque a lo largo del trayecto, desde que llega a torrente sanguíneo, se puede ir perdiendo parte de esa concentración. Estos productos están diseñados para que llegue la concentración adecuada al sitio donde está la bacteria y la elimine en su totalidad. No se inactive por líquidos tisulares. Si hace rato mencionábamos que los desinfectantes se pueden inactivar por presencia de heces, de orina o de sangre, en el caso de algunos antibióticos, si por ejemplo son infección a nivel articular, donde hay líquidos, pues muchas veces ese líquido sinovial inactiva esa sustancia. Entonces no va a servir de nada ese tratamiento. Y aquí, este es el punto más relevante, que aquí lo voy a tocar muy superficialmente, para evitar fenómenos de resistencia bacteriana. Intervalos de aplicación. Si los aplico cada 8, cada 12, cada 24, cada 72 horas, tiene que ser exactito. Vía de administración. Pues en el caso de medicina veterinaria, la mayor parte de los antibióticos se administran vía inyectable. Algunos son de aplicación local, que decir a través de una pomada, a través de gotas. Algunos son por vía oral, ¿sí? Que son lo menos, porque es muchas veces difícil administrar un fármaco vía oral a ciertas especies animales. La mayor parte, repito, de los antibióticos son inyectables. Pero esto sí es importante, porque también implica manejo. Si yo al dueño le voy a, del perro, le voy a mandar inyecciones, pues va a tener que venir a la clínica que se las ponga, porque él no se las va a poner, no se las va a saber poner. Pero si yo le doy una tableta y él ya lo sabe manejar, pues ya se la puede administrar. ¿Ok? En cuanto a lo que es distribución y vía de eliminación, mencionar parte de eso porque de ahí depende que se presenten ciertos efectos secundarios. Hay algunos antibióticos que así como entran, salen del organismo, no pasa nada. Y hay otros que pasan por el hígado, que pueden pasar por el riñón, y ahí llegan a ser modificados, ¿sí? Y de ahí que se presenten ciertos efectos secundarios. Entonces eso también, repito, lo mencionaremos muy, muy general. Y la dosis. En esta asignatura no nos vamos a meter a esta parte. Yo no les voy a decir, para perros se utilizan 500 miligramos por kilo de peso. No, no nos corresponde a nosotros. A nosotros aquí lo único que nos interesa saber es qué va a hacer sobre la bacteria y cuáles son los posibles efectos adversos que me puedo encontrar.
Ujú. Ya esta parte, estos últimos 3 puntos, los verán ya muy a detalle en la asignatura de farmacología. Aquí nada más vamos a dar como la introducción. ¿Ok? Medidas de administración locales y sistémicas. Local quiere decir que lo voy a aplicar directamente donde está la infección. Si hablo de una infección ocular, yo puedo utilizar gotas. Si hablo de una infección de oído, puedo utilizar o gotas o pomadas. Si es, por ejemplo, una herida en la cual hay una infección, pues puedo utilizar esas pomadas que les decía que traen tanto antiséptico como antibiótico. Esa es una vía local. Hay altas concentraciones en ese sitio porque estoy aplicando el fármaco directamente donde está la infección. Pero si hablo de una vía sistémica, es lo que les decía. Voy a aplicar inyectable. Algunas pueden ser ingeribles, pero aquí lo importante es la dosis. ¿Cuánto va a durar el tratamiento? Pues bueno, si ustedes les han dado un tratamiento con antibióticos, lo mínimo son 5 días. Mínimo. Lo máximo, depende del proceso, pueden ser 15 días o incluso hasta 20 días. Cuando son infecciones agudas, el promedio, usamos un promedio, serían 4 días, en los cuales se está administrando el antibiótico en su hora, se está administrando en la dosis, se está respetando todo esto. Ya para ese tiempo ya eliminamos a la gran cantidad de bacterias. Muy importante, jóvenes, que consideren esto. Con un tratamiento con antibióticos, no eliminamos al 100% de las bacterias patógenas. Estamos eliminando un porcentaje elevado, que puede ser a lo mejor de un 80%, y el 20% restante se le está dejando al sistema inmune, para que el sistema inmune genere una memoria inmunológica. Y cuando se vuelve a enfrentar con ese mismo microorganismo, ya se dé una respuesta directa, anticuerpos, si sí es el caso. ¿Ok? Entonces, los antibióticos no eliminan a todas las bacterias que están ocasionando la infección. Disminuyen a la población. ¿Para qué? Para que el sistema inmune sea mucho más eficaz. ¿Ok? Cuando hay infecciones de las consideradas de severas agudas, el tiempo de tratamiento puede ser hasta de 10 días. Les decía que esto puede prolongarse hasta 20 días. Pero ya cuando nos topamos con bacterias intracelulares, los tratamientos son durante semanas. Veremos que en el caso de la tuberculosis solamente se trata en el humano. Y en el humano, el tratamiento a meses. Se detiene el tratamiento, se deja descansar el organismo y si se vuelve a presentar la infección, se vuelve a aplicar el tratamiento. Porque veremos que el problema con las bacterias intracelulares es que no todos los fármacos llegan ahí. Estas bacterias se protegen en las células del mismo individuo para evitar ser atacadas por sistema inmune, pero también para evitar que los antibióticos las lleguen a afectar. Muy importante que estos tiempos, repito, se respeten. Porque como les mencionaba hace rato en el ejemplo, si nada más le aplicaron el antibiótico 2 días y vieron que el animal ya estaba bien, pues las bacterias que estaban ahí comienzan a generar resistencia a ese antibiótico. ¿Qué es lo que está aquí? La importancia de que nosotros como médicos concienticemos a los dueños es precisamente para evitar esto. Si nosotros hacemos y respetamos el tratamiento en cuanto a dosis y tiempo, aquí les manejan 10 días, ¿sí? Los microorganismos que ocasionan esta infección se clasifican en 3 grupos. Los que son altamente sensibles al antibiótico, los que tienen moderada sensibilidad y los que llegan a ser resistentes al antibiótico. Cuando nosotros aplicamos el tratamiento, vamos a ver que estos comienzan a disminuir y también los que son medianamente sensibles. ¿Por qué comienzan a disminuir? Porque, repito, disminuye la población. Por lo tanto, permiten que el sistema inmune pueda actuar de forma adecuada.
Si yo respeto todo esto, si yo respeto los 7 días, los 5 días de tratamiento en tiempo y forma, yo voy a ver que al final elimino a la mayor parte de esos microorganismos. Ya los que lleguen a quedar fácilmente pueden ser eliminados por el propio sistema inmune. Pero si, por ejemplo, como está aquí esquematizado, se detiene el tratamiento, las que van a comenzar a proliferar son las que están en este grupo. Se me olvidó darle la dosis el día de ayer a las 8 de la mañana y ahorita que es casi las 2, se lo vuelvo a dar. Ya no va a servir de nada, porque las bacterias que se comenzaron a multiplicar ya son resistentes a ese fármaco. Entonces ahí se tiene que cambiar el esquema de tratamiento. De ahí la importancia de que nosotros respetemos y hagamos consciente al dueño de que se tiene que aplicar cada determinado tiempo para impedir estos fenómenos de resistencia bacteriana y que después se tenga que utilizar otro antibiótico, porque a lo mejor en este primer tratamiento utilicé un antibiótico económico, pero ya para el segundo tratamiento tengo que utilizar un antibiótico más caro, entonces el dueño no se lo va a aplicar y volvemos a la misma historia. El animal se puede poner peor, se puede morir y ya nos pusieron un sello ahí de mata animales que no nos va a querer quitar. ¿Ok? Entonces aquí en el manejo de antibióticos es muy importante que nosotros como médicos hagamos esa concientización en el dueño de los animales. Ok. Este video ahorita yo me voy a silenciar. Creo que no va a aparecer el sonido. Déjenme ver si lo habilite, creo que no. A ver, ojalá se escuche. Si no se escucha, me dicen. De todas maneras está en inglés y vienen aquí los subtítulos. No me acuerdo si fueron 4 o 3 años. En Harvard, precisamente, hicieron este experimento para evidenciar cómo las bacterias van mutando cuando nosotros las estamos poniendo en un ambiente donde hay diferentes concentraciones de antibiótico, ¿sí? Este ejercicio fue en, como dice ahí, la mega caja de Petri. Ahorita les van a dar la explicación. Todo eso tiene agar, pero se dividió en secciones. Cada una de estas secciones tenía diferentes concentraciones de un mismo antibiótico, pero se fueron de la menor a la mayor concentración. Les decía que en el caso de los antibióticos, cuando están todavía circulando en el organismo, hay una concentración en la cual las bacterias hagan de cuenta que les van a actualizar su base de datos, ¿sí? A la bacteria la ponen en contacto con esa baja concentración del antibiótico y la bacteria, algunas se van a morir, pero ustedes van a ver que algunas sobreviven. ¿Por qué? Porque alteran su estructura para poder sobrevivir. ¿Ok? Entonces, lo voy a dejar correr, lo voy a silenciar. Espero que se escuche. Ahorita no chequé si puse compartir sonido, pero sí está interesante el ejercicio. So what we ended up building was basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. And the way we set it up is that there are 9 bands, and at the base of each of these bands, we put a normal petri dish thick agar with different amounts of antibiotic. On the outside, there's no antibiotic. Just in from that, there's barely more than the E. coli can survive. Inside of that, there's 10 times as much, 100 times, and then finally the middle band has 1,000 times as much antibiotic. And then across the top of it, pour some thin agar that bacteria can move around in. The background is black because there's ink in it, and the bacteria appear as white. First, you see they spread in the area where there's no antibiotic, up until the point they can no longer survive. Then a mutant appears on the right. It's resistant to the antibiotic, it spreads, until it starts to compete with other mutants around it. When these mutants hit the next boundary, they too have to pause and develop new mutations to make it into 10 times as much antibiotic. And then you see the different mutants
repeat this at 100. And after about 11 days, they finally make it into 1,000 times as much antibiotic as the wild type can survive. And so we can see by this process of accumulating successive mutations that bacteria, which are normally sensitive to an antibiotic, can evolve resistance to extremely high concentrations in a short period of time. Bacteria, which are normally sensitive to an antibiotic, can evolve resistance to extremely high Ok, ¿sí? Como vieron, pues en los extremos no había antibiótico, sí una gran cantidad de bacterias. Cuando se topan con la primera concentración de ese antibiótico, se alcanza a ver de este lado, se ve más clarito, la línea divisoria. Aquí ya no es el crecimiento continuo, ¿por qué? Porque ya hay una concentración de antibiótico que mata algunas bacterias. Pero en lo que está matando a unas, otras están desarrollando mutaciones, están modificando su información genética. Y de aquí comienzan a surgir las mutantes. Va aumentando la concentración hasta el punto central donde hay una mayor concentración del antibiótico. Estas bacterias ya son resistentes a ese antibiótico. Entonces, en un tratamiento, nosotros iniciamos con una concentración elevada. Y aquí matamos una gran cantidad de bacterias. Pero si ese tratamiento se detiene, la concentración en el organismo baja, que podría ser en esta segunda barrera. Entonces, algunas sobreviven y esas que sobreviven son las mutantes. Y ese es el problema con la resistencia a los antibióticos. Que si nosotros no estamos respetando esos tiempos, va a suceder esto. Y los tratamientos van a ser mucho más caros o el animal incluso se nos puede llegar a morir. ¿Por qué es importante? Bueno, en una conferencia de hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud la enfocó y a partir de ahí se enfocó en lo que es medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque estos antibióticos se depositan en lo que es músculo y lo que son tejidos de los animales. Y si estamos hablando de especies productivas en las cuales se obtienen subproductos cárnicos, ¿sí? O subproductos, por ejemplo, lácteos, carne, huevo, los que consumen vísceras, etcétera, van una concentración de antibiótico, que en el momento que nosotros consumimos, pues para algunas de nuestras bacterias puede originar algún problema o aparte, si existe alguna infección, puede originar problemas de resistencia. Entonces, a partir de esos estudios, lo que es la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Mundial de Salud Animal, comenzaron con esta campaña en la cual nosotros como veterinarios tenemos un papel muy importante y es utilizar los antibióticos de forma adecuada. No únicamente porque se nos ocurrió, ya voy a aplicar un antibiótico. El problema aquí no es nada más de que se quede en estos animales. Me podrán decir, bueno, pues yo no consumo carne de animal, yo no consumo subproductos de origen animal. No, pero estos antibióticos también se eliminan por orina y por heces. Y esto se va a lo que es la tierra, a lo que es el agua, y esto se va a lo que son campos, y así se continúa. ¿Sí? Entonces, una de las visiones que tiene o se tiene en un futuro es dejar de utilizar antibióticos y utilizar ya otro tipo de sustancias u otros métodos para eliminar esos microorganismos. Dentro de las acciones que están aquí nombradas, a nosotros como médicos nos piden que utilizar los antibióticos solamente, o a los productores más bien dicho, cuando un veterinario así lo prescriba. Que se detecte
lo que les decía en un inicio, que sea una infección bacteriana, porque si no es una infección bacteriana no tiene caso aplicar un antibiótico. Respetar lo que ahorita les comentaba, la dosis y el tiempo de duración. Si van a ser 7 días, tienen que ser los 7 días. Para el caso de lo que son antibióticos en medicina humana y en medicina veterinaria, pues ya no se pueden adquirir fácilmente. A lo mejor si ustedes les preguntan a sus abuelitos o incluso a sus papás, pero yo creo que más a sus abuelitos, ellos podían ir fácilmente a la farmacia y sabe, denme 3 penicilinas y así se los vendían. En la actualidad, en lo que es ya farmacia, para la venta de antibióticos se requiere una receta. Esto aplica tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Desafortunadamente sabemos que aquí en el país pues hay demasiada corrupción y esto se lo brinca. Pero como médicos veterinarios debemos de tomar en cuenta esto de que lo menos que se puede usar el antibiótico será lo mejor para nosotros en un futuro y también para el medio ambiente. ¿Okay? Aquí este programa también se enfoca en lo que son buenas prácticas de crianza y lo que es vacunación. Es más económico, como les decía, prevenir. La prevención no únicamente está la desinfección, sino también está la vacunación. Entonces, en esto está enfocado principalmente con medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque esto se ha detectado que muchos fenómenos de resistencia vienen precisamente por la práctica veterinaria. De ahí la importancia de que nosotros vayamos tomando la conciencia de no estar utilizando de forma indiscriminada los antibióticos. Estos son los mismos puntos, pero ya aquí por parte de Senacica y del Gobierno de México son los mismos puntos que acabamos de ver. ¿Ok? Bueno, ya para finalizar esta sesión, vamos a hablar de los principales mecanismos de acción de los antibióticos. ¿Okay? A los antibióticos los voy a trabajar o los voy a revisar por grupo de acción. Los que actúan por analogía o antimetabolitos, los que actúan sobre la síntesis de pared celular, los que actúan sobre la síntesis de proteínas, los que actúan sobre membrana citoplasmática y sobre ácidos nucleicos. Si ustedes recuerdan, cuando les hablé de estructuras bacterianas, les comentaba que las vitales, pared celular, ribosomas, membrana citoplasmática y ácidos nucleicos. Los antibióticos que se emplean se van directamente sobre esas estructuras. Sabemos que si se haga, podemos eliminar el microorganismo. Ninguno de estos va a atacar fimbrias, ni flagelos, ni cápsulas, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque les decía que son estructuras que a la bacteria le van a sobrevivir. Pero si las pierde, no pasa absolutamente nada. La bacteria se puede ayudar de otros mecanismos para sobrevivir en algún ambiente adverso. ¿Okay? Entonces el lunes comenzamos a revisar biología y los de síntesis de pared. Y repito, el lunes para quien quiera realizar al finalizar la sesión, voy a poner una actividad que involucra esterilización y desinfección. ¿Dudas, jóvenes? No, profesora. No, doctora. No, entonces vayan anotando su presente y quienes deseen alguna revisión de su examen de lunes, porque el del laboratorio tiene